Gracias. Bienvenido, Espíritu Santo. Dale un aplauso a Él. Vamos, dale lo mejor al Espíritu Santo que está aquí en este lugar. Amén. Aleluya. Estamos gozosos, contentos, bendecidos en el Señor. Tome asiento. Dios está en este lugar, su presencia está en este lugar. Le damos la bienvenida a las personas que se conectan a través de la transmisión en vivo por el Facebook Live. Comparte la transmisión para que llegue a otros hogares, llegue a otras familias y sean bendecidos con la palabra del Señor. Qué bueno verles, nos alegramos, nos gozamos, nos contentamos en esta mañana por tenerle en este lugar. Quiero que salude que está a su lado, que no haya venido con usted. Vamos, tóquele, dígale bienvenido a la casa de Dios. Alguien que no haya venido con usted, salúdele, que esté cerca. Amén. Le amamos, le bendecimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Así que abra su corazón, iglesia. Permita que hoy el Señor le ministre, le hable. ¿Cuántos están aquí hoy? ¿Cuántos han venido con demanda, con expectativa? Con hambre y sed de justicia, con hambre y sed por la palabra del Señor. Aleluya, aleluya. Hoy quiero hablar o continuar hablando acerca de fe. Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 3, verso 23, por favor. Gálatas 3, 23. Dice la Escritura, si todos la tienen, por favor vamos a leer. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Óigame, quiero hablar hoy en esta mañana en el tema: la fe tiene que ser revelada. Diga conmigo, la fe tiene que ser revelada. Mira que está cerca, por favor, dile: la fe tiene que ser revelada. Y voy a comenzar diciendo que la fe es un espíritu. La Biblia habla de tener el mismo espíritu de fe. La fe no es un concepto, la fe no es una filosofía, la fe no es una teoría, la fe es un espíritu. Y la fe tiene que ser revelada por el mismo Dios o por el mismo Espíritu de Dios. La Biblia dice que Él nos revelará todas las cosas, y la fe es espiritual, y el creyente necesita tener esa revelación de la fe. Gálatas 3, verso 23 dice: pero antes que viniese la fe. O sea, la fe viene de un momento a otro. La fe llega de repente. La fe aparece en el escenario de nuestras vidas para comenzar a creer por cosas inusuales, por cosas que antes no habíamos visto y por cosas que quizás naturalmente nosotros no podemos hacer. Pero dice que antes que viniese la fe estábamos confinados, y esta palabra confinado significa alguien que está como en una cárcel, está encerrado en un lugar oscuro. Antes que venga la revelación de la fe, es como que estuviésemos en una venda y estuviésemos en una cárcel que no nos permite ver lo sobrenatural de Dios. Por eso hay gente que está viendo cosas en el espíritu que otros no están viendo. Mientras unos ven solución, otros ven estancamiento. Mientras unos ven que Dios está trabajando, otros dicen: Dios se olvidó de mí. ¿Por qué? Porque la fe es un espíritu, y la fe se revela por medio del Espíritu Santo de Dios. Por eso el apóstol Pablo está diciendo que antes que la fe viniese, estábamos confinados, es decir, estábamos como en una cárcel oscura que no nos dejaba ver las cosas que habían de suceder y de acontecer. Hay gente que necesita que el velo corra de su mente, corra de su vida, para que pueda ver las cosas gloriosas, poderosas, grandes y maravillosas que Dios tiene para su vida. Diga conmigo: el Espíritu Santo es quien revela los misterios de la fe. Sin el Espíritu Santo es imposible tener la revelación de este misterio. La fe es un misterio.
La fe no se entiende, no se razona. La fe es espiritual, la fe es sobrenatural, y el justo por su fe vivirá. Dios quiere que su pueblo le crea, que su pueblo viva por fe y ande por fe, no por vista, no por lo que ve, no por lo que siente, no por lo que oye, sino por lo que cree. Diga, la fe tiene que ser revelada. Dile que está cerca, la fe tiene que ser revelada. Aleluya, la fe no se estudia, la fe no se estudia a nivel intelectual, a nivel filosófico, sino que es el Espíritu Santo el que la revela. ¿Cuántos están conmigo que el Espíritu Santo es el que lo revela? Por eso no todos pueden, no todo el mundo alcanza lo mismo, no todo el mundo llega al mismo lugar que otros llegan, porque no todos tienen la misma medida o la misma revelación de fe. Por eso Jesús, cuando estaba frente a aquella mujer sirofenicia, se sorprendió y dijo: oh mujer, qué grande es tu fe, no he hallado una fe como esta en Israel. Que Dios hoy pueda decir: oh, no he hallado una fe tan grande como esta en Maranata, Barina. No he hallado una fe tan grande como esta. Aleluya, en ti, en ti, en ti, en ti. Que tu fe pueda sorprenderlo a Él. Él se sorprendió porque en Israel no halló la fe que halló en esa mujer. Por eso, ay Dios mío, alguien tiene que oír lo que voy a decir. La fe no es para evangélicos. La fe es para todo aquel que cree. Porque en Israel no había tanta fe como en esta mujer extranjera que no era evangélica, que no era religiosa, pero ella tuvo fe. Ay Dios mío, dile que está a tu lado, tú puedes tener fe, hermano. No importa quién tú seas, cómo te llames, cómo te vistas, pero la fe es un espíritu, y la fe tú la puedes recibir y a ti se te puede revelar. Óigame, el padre de la fe, llamado Abraham, no era judío, no era creyente. Abraham era incrédulo, Abraham era pagano, Abraham no tenía nada que ver con el pueblo hebreo, pero a él se le reveló este Dios de fe. A ti también y a mí se me puede revelar. Quizás tú no tengas sangre azul, quizás tú no tengas y vengas de una familia adinerada, aleluya, pero si tú vienes del Espíritu, de la presencia de Dios, se te puede revelar la fe que mueve montañas. Y no habrá nada que sea difícil, y no habrá nada que no podamos conquistar. Levanta tu mano derecha, di conmigo: yo puedo conquistar eso en el nombre de Jesús. Necesitamos tener fe, pero fe revelada para conquistar todo lo que Dios nos ha prometido. Sin la fe es imposible. Sin fe no se pueden alcanzar y conquistar las promesas de Dios. Dios ha prometido salvar tu casa, salvar tu familia. Dios ha prometido bendecirte. Dios ha prometido darte salud abundante, vida larga. Dios ha hecho promesas, y todas esas promesas se conquistan a través del espíritu de fe. Ay, alguien tiene que decir amén. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3, la Biblia dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Hay cosas que pertenecen a la vida, pertenecen a la piedad, pertenecen a cada uno de nosotros, y dice que esas cosas nos han sido dadas por el divino poder de Dios. ¿Alguien está aquí en esta mañana? Todas las cosas que pertenecen a la vida, la piedad, nos han sido dadas. Levanta las manos, di conmigo: nos han sido dadas. Diga conmigo: eso ya ha sido dado. Póngale nombre, no sé qué es lo que usted espera, pero dice que las que pertenecen a la vida. Aleluya. Tú no te vas a quedar mirando el éxito de tu vecino, tú vas a tener tu propio éxito. Tú no te vas a quedar mirando que otros crecen, corren, avanzan, triunfan, y tú te vas a quedar, porque dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿A quiénes? A nosotros.
por su divino poder. Diga conmigo, por el poder de la fe. Entonces, hay que entender algo. Volvamos por favor a Gálatas 3:23, porque en este verso de Gálatas 3:23 dice, pero antes que viniese la fe. Digan conmigo, antes que viniese la fe. Antes de Cristo era una cosa y después de Cristo es otra. Jesús dividió la historia en dos. De la misma forma, cuando Jesús viene a un corazón, le divide la vida en dos. Es decir, antes de Cristo tú eras fracaso, tú eras derrota, pero después de Cristo tú eres victoria, tú eres vencedor, tú eres bendecido, aleluya, tú eres bendecido. ¿Alguien lo cree? Dígale a alguien, no te vas a quedar ahí, hermano. No te vas a quedar en donde estás, no te vas a quedar donde estás, no te vas a quedar como llegaste. Dios te va a levantar, Dios te va a bendecir, Dios te va a honrar, Dios te va a ayudar. Antes que viniese la fe, escúcheme, antes que viniese la fe estábamos confinados, antes que viniese la fe estábamos como en una cárcel oscura, pero cuando la fe viene, cuando la fe se le revela a alguien, ya no está escondido en una cárcel, ya no está, aleluya, confinado, sino que ahora entiende que hay cosas grandes por delante. Por eso dice que todas esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya fueron dadas. ¿A quiénes? A los que se le revela la fe. Por eso diga conmigo, la fe tiene que ser revelada. La fe no se entiende, la fe no se comprende, la fe no se estudia, no es una filosofía. La fe es un espíritu, la fe se capta, la fe se recibe. Aleluya, Dios mío, alguien está aquí. La fe viene, diga viene, por el oír, y el oír la palabra de Dios. Diga conmigo, fe, fe ven. Ven a mi vida, aleluya. Espíritu de fe, ven. ¿Cuántos quieren que la fe se les revele? Yo quiero que la fe se me revele. Dios quiere que la fe se le revele a Maranata. Dios quiere que la fe se te revele a ti, creyente, para que puedas ver lo grande de Dios. No es que Dios miente, no es que Dios no lo puede hacer, es que nosotros no se nos ha revelado la fe. Pero Dios lo puede hacer. Pastor, usted no sabe cuánto he orado, cuánto he hecho. El asunto es que no se te ha revelado la fe todavía. Se te tiene que revelar. Por eso dice, antes que viniese la fe. O sea, antes que a alguien se le revele la fe, está confinado, está como en una cárcel. No prospera, no avanza, no conquista. Por eso yo necesito que la fe venga y se me revele. Necesitamos, amados, que la fe venga. ¿Alguien está aquí, por favor? Que la fe venga y se nos revele. Cuando la fe no ha sido revelada, es como vivir en una cárcel oscura. Dile que está a tu lado, hermano, sal de esa cárcel. Dios desea encender la lámpara de la revelación de la fe en nosotros. Voy a repetir eso. Dios desea encender la lámpara de la revelación de la fe en nosotros. Porque hay gente que está como en una cárcel de tinieblas, en un lugar oscuro. ¿Y qué necesita el Padre? Aleluya, encender su lámpara de revelación en la fe en nosotros, para poder entonces alcanzar lo que dice 2 de Pedro 1:3. Todas las cosas, como dice, que pertenecen a la vida y a la piedad ya no fueron dadas. Y si no fueron dadas, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Alguien me puede decir? Diga conmigo, están en el Espíritu. No las puedes ver, pero existen. Hebreos 11:3 dice que entendemos que el universo fue hecho, creado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos, así dice el verso, por la fe entendemos que el universo fue creado, fue hecho de lo que no se veía, de modo que lo que hoy se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso indica que aunque hoy no se vea, existe, porque el universo existía, solo que no se veía. Y entonces, por la palabra de Dios, se comenzó a crear el universo. Por eso sigue siendo la misma ecuación espiritual para este tiempo. Por la palabra de Dios y la palabra de fe, tú puedes crear tu mundo. Tú puedes crear tu universo. Ay, Dios mío.
Tú puedes crear tu mundo, tú puedes crear tu universo. Dios no nos puede entregar nada si primero no se nos revela el misterio de la fe. Voy a repetirlo: Dios no nos puede entregar nada si primero no se nos revela el misterio de la fe. Primero se nos debe revelar el misterio de la fe. Hoy quiero hablar de 7 puntos acerca de esta fe que tiene que ser revelada. El punto número 1 es que la fe es un misterio. ¿Alguien oyó eso? Levanta tu mano, di conmigo: la fe es un misterio. Toca a alguien, dile: la fe es un misterio. Óyeme, si la fe es un misterio, no trates de entenderlo, porque es un misterio. Por eso nos llaman locos, nos llaman desquiciados, pero la fe es un misterio. Los sabios los sabios de este mundo quedan ignorantes ante este misterio, porque ellos lo entienden de otra forma. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 9 nos dice algo muy interesante. Primera de Timoteo 3 verso 9 dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué dice? El misterio de la fe. O sea, ¿qué quiere decir esto, pastor? Diga conmigo: la fe es un misterio. Como dijo el apóstol Pablo a Timoteo: diles a ellos, dile a la iglesia que guarden el misterio de la fe. O sea, la fe es un misterio. Diga conmigo: la fe es un misterio. Y si es un misterio, no se puede entender. Si es un misterio, no se puede estudiar. Si es un misterio, no se puede filosofar. Si es un misterio, solo se tiene que recibir por revelación. ¿Por qué la Biblia dice que la fe es un misterio? La fe es un misterio porque surge de lo más profundo de Dios, de su espíritu. ¿Cómo entendemos el espíritu de Dios? No podemos, dice la Biblia, ¿quién entendió o conoció la mente de Dios? Nadie. ¿Cómo podemos entender y conocer o comprender el espíritu de Dios? Por eso hay que saber que la fe es un misterio. Entonces, la fe es un misterio porque surge de lo profundo de Dios, está en el corazón de Dios, está en el Espíritu de Dios, y la fe se revela por medio del mismo Espíritu de Dios. ¿Estamos acá? Quiero que sepa eso, amado, que la fe es un misterio. Entonces, la fe está en una dimensión que no es de este planeta. Por eso no tienes que ver para creer. Tienes que creer primero para luego ver. Tienes que atreverte a creer y atreverte a confesar y declarar el milagro, y eventualmente vas a ver. Porque en Génesis capítulo 1 dice la Biblia que dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios: haya expansión, y hubo expansión. Y dijo Dios: créese la hierba, se creó la hierba. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Y después en ese mismo capítulo 1 dice: y vio Dios, y vio Dios, y vio Dios. Porque lo que Dios dijo, Dios lo vio. Lo que William dijo, William lo vio. Así que yo te animo que digas y declares para que veas. Amén. Allá está mi camioneta, allá abajo. Y dijo, y dijo, y dijo, y vio. Yo voy a ver, diga: yo voy a ver. Por eso me voy a atrever. Dile al que está al lado: atrévete a hablar. Confiesa, declara. La fe no es muda. La fe no es muda. La fe habla. Dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios, y vio Dios, y vio Dios. Tú ves lo que tú dices. Ahora, si tú dices que estás derrotado, que estás fracasado, que todo está mal, ¿vas a ver eso? Pastor, pero ¿cómo hago? Reviértelo, porque dice que el Dios que tenemos llama a las cosas que no son como si fuesen.
Entonces, pastor, usted está mintiendo que tiene una camioneta abajo. No, lo que yo estoy es viendo en el espíritu y estoy declarando, gloria a Dios, que mi camioneta está allá abajo. Póngale ese nombre, es que su esposo está ahí a su lado, sentado, congregándose. Cualquiera que sea su milagro. Yo estoy poniendo un ejemplo de una camioneta. Sí, pero tú puedes poner el nombre a tu necesidad, a lo que tú ves que ha sido imposible y que no has podido ver y lograrlo. Y naturalmente, al parecer, es imposible. Pero cuando tú lo empiezas a creer y a declarar, eventualmente lo vas a ver en el nombre de Jesús. Porque la fe es un misterio. Surge de lo más profundo de Dios. Surge de su espíritu. La fe está en una dimensión que no es de este planeta. Es una dimensión invisible e irrazonable. Está poderoso. Está en una dimensión que no es de este planeta. Está en una dimensión invisible, en una dimensión irrazonable. Por eso la fe es espiritual. No se estudia, el espíritu no se estudia. ¿Quién estudia el espíritu? Nadie. Nadie lo estudia. Se estudia el alma, se estudia la psicología, la parapsicología. Hoy están estudiando la ciencia cuántica y un montón de cosas, tratando de ver más allá. Pero nadie puede estudiar el espíritu. Nadie jamás conoció el espíritu de Dios, sino el espíritu de Dios. Dice la Biblia que está en él. Es el Espíritu Santo el que nos revela todas las cosas. Y la fe es sobrenatural. La fe es un espíritu. Está en una dimensión que no es de este mundo, que no es de este planeta. Está en una dimensión invisible, aleluya. La fe es un misterio porque contradice la naturaleza caída del hombre. Repito, la fe es un misterio porque contradice la naturaleza caída del hombre. O sea, nosotros tenemos una naturaleza caída, se llama naturaleza adámica. Venimos de esa naturaleza caída de Adán, del primer hombre. Y como tenemos una naturaleza caída, ya no podemos ver y percibir como el primer hombre percibía. Por eso Jesús dice que Él es el postrer Adán. Por eso la Biblia dice que tenemos ahora la mente del postrer Adán, la mente de Cristo. Pero el asunto es que estamos en un cuerpo que todavía se llama naturaleza pecaminosa, naturaleza caída, adámica. Por eso dudamos, por eso pensamos, naturalmente razonamos las cosas. Pero ya yo no soy un hombre natural, diga, yo soy un hombre espiritual. Ya no ando conforme a la carne, sino que ahora ando conforme al espíritu. Y ahora veo las cosas conforme al espíritu, mas no conforme a mi carne, a mi raciocinio. ¿Me estás entendiendo algo? Entonces la fe es un misterio porque contradice esa naturaleza caída del hombre. Ella la contradice. Pero tú ves a quién le vas a hacer caso. Si le vas a hacer caso a esa naturaleza caída, de que el enemigo te dice, estás enferma, estás enfermo, te vas a morir, mira los síntomas, mira el dolor, mira el mensaje que te dijo, mira que te mandó, que no lo moleste, que no la moleste, ese se fue con otra, ese ya no va a regresar, y ahí está la naturaleza caída, el raciocinio, tú razonando, es verdad, ya yo no soy querida, ya yo no soy querido, ya yo no soy amado, el que se va no hace falta, el que llega no estorba, y comienzas a creer en esa mentira del raciocinio, aleluya, y no estás creyendo en que Dios a ti te dio una bendición. Aleluya. Estamos aquí todavía. Entonces, la fe es un misterio, diga, es un misterio. Por eso no se razona. En segundo lugar, antes de la fe ser revelada, número 2, antes de la fe ser revelada, el problema es que la mente no fue hecha para conocer a Dios. Ese es el punto número 2. La mente no fue hecha para conocer a Dios. Dios no le dio su mente a Adán, sino que le dio su espíritu. Cuando Dios hizo al hombre, dice que estaba hecho del barro. Y dice la Biblia que Dios sopló ¿qué? Espíritu sobre el hombre. Sopló sobre su nariz aliento de vida. Entonces, ¿qué le dio Dios al hombre? Le dio su espíritu. Ay, 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 ay.
Diga, 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 Dios me dio su espíritu. Diga, 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 Dios me dio su espíritu. ¿Qué significa, pastor? Dios me dio su ADN, Dios me dio su espíritu a imagen y semejanza. Nos creó Dios a imagen y semejanza, nos creó Dios. Lo que está diciendo es que nos parecemos a Dios, no físicamente, espiritualmente. No es físicamente, es que en tu espíritu, aleluya, tú te pareces a Dios. Tú tienes el ADN de Dios, tú tienes la genética de Dios, tú tienes la imagen y la semejanza de Dios. Un Dios conquistador, un Dios que es amor, un Dios que es bueno. Eso está dentro del hombre, en su espíritu. Oye, el asunto es que cargamos con una naturaleza caída. Estamos cargando en una naturaleza caída. Oiga esto. El orden es este: somos un espíritu, que tenemos un alma y estamos en un cuerpo. No eres un cuerpo. Tú no eres ese caparazón de pelo humano, calvo, liso, rizado. Tú no eres, gloria a Dios, eso. Tú eres un espíritu. Tienes un alma y estás en un cuerpo. Somos creación de Dios, hecho a la imagen, semejanza de Dios a nivel espiritual. Soplo de vida, aliento de vida. El hombre no está derrotado, el hombre es vencedor. Y Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios. Cuando el hombre fue creado, dice que Dios lo bendijo. Dios lo bendijo. Diga, Dios me bendijo. Dios nos bendijo, iglesia, con toda bendición en lugares celestiales, en Cristo Jesús. ¿Está viendo? Que su bendición no es física, no es natural. Su bendición está en lugares celestiales, en lugares espirituales. Por eso dice Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Busca primero las cosas del reino, las cosas del espíritu, y eventualmente todas las demás cosas vendrán por añadidura. El asunto es que hemos invertido las cosas y estamos buscando más primero las cosas añadidas a las añadiduras. Corremos de un lado a otro, nos desesperamos buscando un bolívar para completar dos, y no estamos entendiendo que primero es las cosas del espíritu, las cosas del reino, para luego las demás sean añadidas. Estamos acá, iglesia. Poderoso. Antes de que la fe fuese revelada, el problema es que la mente no fue hecha para conocer a Dios. Dios no le dio su mente a Adán, sino que le dio su espíritu. Antes de la fe ser revelada, la lógica es una enemiga de la fe. Diga, la lógica es una enemiga de la fe. Por eso, ¿cómo nos cuesta creer, verdad? ¿Cómo nos cuesta tener fe? ¿Por qué? Porque nos manejamos más por la lógica. La lógica. Yo uso la lógica para no tirarme de un quinto piso. Yo uso la lógica para no comerme algo que me haga daño. Para eso es que yo uso la lógica. Pero la lógica siempre va a ser enemiga de la fe. No uses la lógica para alcanzar cosas. Nunca lo vas a ver por la lógica, sino que lo vas a ver por la fe. Antes de la fe ser revelada, diga conmigo, la lógica es una enemiga de la fe. Diga conmigo, necesitamos la revelación de esta fe. ¿Cómo se llama este mensaje? La fe tiene que ser. Entonces, antes que la fe sea revelada, tenemos que entender que la lógica es enemiga. No te conduzcas según la lógica. La lógica es una enemiga de la fe porque busca encajonar a Dios en mi mente finita. En mi mente finita. Entonces encajonamos a Dios y queremos decirle a Dios cómo hacerlo, pero no es encajonar a Dios en la mente finita. Tu mente es finita, pero tu espíritu no es finito. Tu espíritu puede creer, tu mente no, porque tu mente es finita, está limitada.
Con la mente razonamos, caminamos según la lógica, pero con el Espíritu creemos. Romanos capítulo 10, verso 9 dice que con el corazón se cree. ¿Cómo dice? Con el corazón que se cree en el corazón. Y la palabra corazón, óigame, la palabra corazón en la Biblia no habla del que bombea, el corazón que bombea. La palabra corazón en la Biblia habla del espíritu del hombre. En otras palabras, lo que está diciendo, tú puedes creer es en tu espíritu. ¿Ven? Aleluya. ¿Con qué se cree? Diga, con el corazón. Con el corazón se cree para justicia, dice, más con la boca se confiesa para salvación. Yo creo en mi corazón, yo creo con mi espíritu dentro de mí, es que yo creo. Estamos acá todavía. Así que no es fácil para alguien que ha estudiado o que se ha preparado intelectualmente, filosóficamente, quizás algún doctor, un magíster, una persona que está preparada en diferentes cosas. No es fácil desprenderse de la lógica. No es fácil para él o para ella atrapar este espíritu de fe, porque él o ella está acostumbrado a la lógica, a que las cosas funcionan por lógica, pero la realidad del espíritu es que las cosas no funcionan por la lógica. La realidad del espíritu es que las cosas funcionan por el espíritu. Romanos capítulo 8 lo puede leer en su casa. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, estos son los que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. ¿Tú andas conforme a qué? ¿A la carne o al Espíritu? No hay condenación para esa gente. Los que andan conforme al Espíritu de Dios. Poderoso esto. No es fácil, diga, no es fácil. No es fácil. No es fácil para un doctor, no es fácil para un médico, porque esa es la lógica. Eso es lo que él sabe, lo que él estudió, lo que él comprende. Tampoco es fácil para nosotros cuando nos dan un diagnóstico médico y nos dicen esto es para cirugía. Cuando nos dan un diagnóstico médico y nos dicen, mira, usted tiene esto, señor. Entonces es allí donde tú decides si ves esto basado a la lógica o basado a la fe. Ahora, si es para cirugía, claro que sí, la ciencia lo estudió, puede hacer una cirugía excelente, exitosa, pero Dios también es cirujano. Él es el primer cirujano. En Génesis capítulo 3 dice que Dios anestesió, durmió al hombre y le hizo una cirugía y le extrajo una costilla y lo volvió a cerrar, y de la costilla creó la mujer. Aleluya. Aleluya, aleluya. Diga, Él me puede operar. Diga, Él me puede operar. ¿Cuántos creen que Él lo puede operar? ¿Cuántos creen que Él puede hacer ese milagro en su vida en el nombre de Jesús? Él es Dios, Él es Dios, Él es soberano. Él lo puede hacer. Pero la lógica te está diciendo que, pastor. La lógica te está diciendo, no. Claro que sí. Han habido muchos casos. He estado en eventos, en cruzadas, donde personas que antes de subir a la plataforma le han hecho estudios. Había una mujer que le habían quitado todos los ovarios, todo su aparato reproductor, y en el estudio el doctor le hace, y ellos tenían allí y no tenía nada. Y después que oró el pastor, le volvieron a hacer el estudio y le apareció todo. Poderoso. Poderoso. Impresionante. Había una mujer que tenía un solo riñón y en el eco aparecía un solo riñón, y después de orar por ella se lo volvieron a hacer y le aparecieron los dos riñones. Eso yo lo vi el año pasado en Caracas en un evento. Poderoso. La foto de Virgilio Moreno, cuando la señora Corno, a medida que iba caminando se le desapareció. Yo la conozco, tenía el foto y no tiene foto. Tenía Foto, esa pelota que tiene aquí. una pelota grande Grandota, parecía rosa, grandota, así grandísima. y se le fue desapareciendo. A medida que iba caminando se le desapareció. Wow. Y eso pasó aquí mismo con el apóstol Virgilio Moreno en la campaña que hicimos acá hace 2 años atrás.
sea, Dios sigue haciendo sus maravillas, pero la iglesia tiene que transicionar de la lógica a lo espiritual. Por eso necesitamos que se nos revele la fe, porque la fe mueve montañas. No es un cuento, iglesia. No es una falacia, no es algo que repiten los religiosos, los pastores o los evangélicos, que dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dijera ese monte, quítate y échate al mar, y no dudases en tu corazón, sino que creyeses, dice que se hará. Eso funciona. Esa montaña se mueve, ese problema se mueve, esa circunstancia cambia por la fe en el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora, debemos renunciar a la lógica para recibir la revelación de esta fe. Si usted no renuncia a la lógica, usted se le hará difícil recibir la revelación de la fe. El idioma de Dios, diga conmigo, es fe. Dios habla fe, su idioma es fe. Él llama a las cosas que no son como. En Isaías 53 la Biblia dice que ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades, nuestras dolencias. La pregunta es, ¿tienes dolencia? ¿Tienes una enfermedad? Bueno, la Biblia dice que Él ya la llevó. Ya la llevó. No dice las llevará, dice las llevó. Eso indica que aunque tú te ves enfermo o te sientes enfermo, ya Jesús te ve sano, porque Él ya la llevó. Para Él ya está sano, para Él ya está hecho. Ahora, ¿estará hecho para nosotros? Transicionemos, renunciemos a la lógica y atrapemos este espíritu de fe, iglesia Maranatha. Ese es el idioma de Dios. Él llama a las cosas que no son como si fuesen. El hombre y la mujer de fe viven de revelación y nunca de información. ¿Alguien está anotando aquí? Debería haber anotado eso. Aleluya. El hombre y la mujer de fe viven de revelación y no de información. Una cosa es información y otra cosa es revelación. La información te pone cabezón. La revelación te transforma. Y conozco muchos eruditos, filósofos, teólogos llenos de información, pero faltos de revelación. Conocen la Biblia, conocen la palabra, las historias, pero no tienen revelación. La revelación trae transformación. Ay, ay, ay. Usted ha visto esas botellas de licor, ¿verdad? Botellas que en la parte de atrás dice advertencia. Se ha determinado que el consumo de alcohol es nocivo para la salud. Tome con precaución. En las cajetillas de cigarro por detrás dice cáncer, paro al corazón, diabetes, se le caen los dientes, un montón de cosas, disfunción eréctil, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo malo que alguien quiera tener, fúmese un cigarrillo. Es en serio. ¿Y sabe qué hace la gente? Él sabe que dice que lo está matando. Él sabe que le puede dar un infarto en cualquier momento. Él o ella sabe, aleluya, que esto le está destruyendo la vida, pero sigue fumando y sigue fumando y sigue fumando. Es decir, la información no le cambia, pero la revelación le transforma. Entonces no te quedes con la información de lo que dice, sino que transiciona de la información a la revelación. Por eso hay gente que todavía no se le ha revelado, y como no se le ha revelado, ellos siguen haciendo lo malo. Por eso no es por información, sino que es por revelación. Entonces a veces queremos cambiar a la gente con información y no con revelación. Entonces tú estás ahí como una gotera continua, ¿no? Taca, 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 taca. O como el pájaro loco, ¿no? Taca, 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 taca. Cambia, cambia, cambia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero hasta que no haya revelación en ese individuo, no va a haber transformación. Y tú tienes que ser una provocadora y un provocador de la revelación que viene por el Espíritu y se consigue en una relación con Dios.
Tú no puedes obligar a nadie que haga algo que no se le ha revelado. Por eso en esta iglesia no queremos obligar a nadie, ni obligamos a nadie a hacer algo que no se le ha revelado. Aquí a nadie se le obliga que sirva. Aquí a nadie se le obliga que tiene que hacer esto, que tiene que ofrendar o que tiene que diezmar. Acá se les enseña los principios del diezmo, se les enseña los principios de la ofrenda, se les enseña los principios del dar, pero es una decisión suya, personal. Cuando a usted se le revele, hágalo, va a prosperar, le va a ir bien, le va a funcionar. Cuando se le revele. Me he encontrado un montón de gente allá afuera y dice: no, yo no voy a las iglesias porque esos pastores son unos vividores. Viven del diezmo, viven de la ofrenda, viven de aquello, quitan aquí, quitan allá. Dios no quiere ni tu ofrenda, ni tu diezmo, ni tu dinero. Dios quiere salvar tu alma. A Dios le importa más que tu dinero, tu vida. Ahora, alguien que ama a Dios, que se le revela lo que Dios ha hecho por él, lo da todo para Dios. El pastor no tiene que manipular a nadie, no tiene que forzar a nadie. Es por revelación. La paternidad espiritual es por revelación. A mí se me revela que mi pastor es como un padre para mí. Punto. Quizás a otro no se le revela. No tiene problema con eso. No hay ningún problema. Nadie está diciéndole a otro que debe hacer esto y hacer aquello. Es revelación. Diga revelación. Es revelación. La revelación transforma. La revelación cambia. Ahora, la información entorpece. ¿Estamos acá? Aleluya. La fe tiene que ser revelada. Número 3. La fe no es materia didáctica para aprender ni analizar. ¿Cuántos fueron al colegio? ¿Cuántos educadoras hay aquí? Bueno, les tengo noticias. La fe no es materia didáctica para aprender y para analizar. Así que la fe ni se aprende ni se analiza. ¿Alguien me estoy yendo o no me estoy yendo? Primera de Corintios, por favor, capítulo 2, verso 5. Primera de Corintios 2, 5. Entonces, entendamos, amados, que la fe no es materia didáctica para aprender ni analizar. El versículo 5 dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Está viendo? Que la fe no puede estar fundada. La palabra fundada es establecida. La fe no puede ser establecida sobre la enseñanza, sobre el análisis, sino que la fe dice que está en el poder de Dios, en el Espíritu. Digan conmigo: la fe no es materia didáctica para aprender ni analizar. Aunque yo soy un maestro, no tengo título de maestro por educación, pero digo, soy un maestro por el Espíritu, soy un maestro por la fe. En los 5 ministerios está el maestro, así que Dios me dio ese ministerio también y ese don del maestro. Así que aunque soy un maestro para enseñar la palabra, la fe no está fundamentada en el análisis. La fe está fundamentada en el poder de Dios. Estamos acá. Entonces, la fe no es materia literal, es decir, no es materia didáctica, no es materia para aprender el análisis, pero la fe es materia espiritual. Diga: la fe es material espiritual. Porque la fe es un espíritu. ¿Entendió? Ahora, la fe exige que brinques tu cabeza, tu raciocinio, tus pensamientos y pienses con el corazón. No con la mente, sino con el corazón. ¿Qué hace la fe, pastor? La fe hace que brinques tu cabeza. Es decir, brinques tu raciocinio y en vez de pensar con tu cabeza, razonar o analizar, puedas pensar
con el corazón. Porque con el corazón se cree, con el espíritu del hombre. Aleluya. Entonces la fe, ¿qué hace, pastor? La fe crea las cosas. Ahora, para que la fe se revele, necesitas la sabiduría de Dios. Mira lo que dice el verso. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en la sabiduría de Dios. Dice, sino en la del poder de Dios. Está hablando de una sabiduría que viene de Dios y no del hombre. Entonces, para que se me revele esta fe, necesito sabiduría de Dios, sabiduría espiritual, poder de Dios. ¿Estamos acá? Aleluya. Ok. Estamos en el punto número 3. La fe no es materia didáctica para aprender o analizar. Un sabio filósofo griego dijo: yo solo sé que no sé nada. O sea, la mente, no podemos nosotros creer que con el raciocinio lo vamos a ver, lo vamos a lograr. Necesitamos brincar nuestra cabeza, brincar ese raciocinio, brincar esos pensamientos que están en la mente y saber que solo sabemos que no sabemos. ¿Sabe cuál es el problema? De que mientras más tú sabes, más problema hay. Por eso es más fácil bregar con gente nueva, que están llegando al Evangelio, a que aquellos que ya vienen con una formación de 10 o 20 años, porque es un fundamento sobre otro. ¿Me sigue? Entonces, el que llega, que no conoce, viene con un corazón virgen, abierto al aprendizaje de lo que se le va a enseñar. Por eso hay que orar para que la gente que se agrega a la iglesia se agregue al lugar correcto, porque si no se agrega al lugar correcto le van a dañar, le van a confundir. Y tenemos un montón de gente engañada y un montón de gente confundida. ¿Por qué? Porque han llegado a lugares incorrectos. Y oremos a Dios para que nos ayude también, para que siempre en este lugar, no estoy diciendo que este sea el lugar correcto, sino que estoy diciendo que es importante que cada quien que se agrega al Evangelio debe agregarse a un buen lugar para que pueda crecer de la manera que debería crecer. Por eso es que cuando venimos a un lugar que no era en el que estábamos o en el que aprendimos, siempre van a haber choques. Porque alguien dijo que cada quien tiene su forma de matar piojo. Sepa que se despierten. Y es así. Es así. El mismo Dios, el mismo Espíritu Santo, es el mismo Jesús, es la misma Biblia, pero cada quien lo hace de una manera. Unos gritan, zapatean, se caen, se tiran al piso, dan vueltas, y ellos están adorando a Dios. Otros lo hacemos un poco más diferente, pero también estamos adorando a Dios. Unos gritan, unos se espelucan, unos lloran, unos tiemblan, unos se callan, unos no aplauden. Usted sabe eso, ¿eh? Que hay iglesias donde todo es un gloria a Dios. Pero hay iglesias que son como esta, pero hay otras iglesias que son calladitos. Nadie aplaude, nadie dice gloria a Dios. Yo he estado ahí, ¿ok? Nadie dice aleluya, eso es silencio, reverencia. Ellos están buscando a Dios. Nosotros estamos buscando a Dios. Los hermanos que están están buscando a Dios. Hay formas, hay maneras, pero asegurémonos que no sean las formas o las maneras. Asegurémonos que sea el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo, la misma fe. ¿Alguien está aquí en este lugar? Y amamos y bendecimos a todas las formas y maneras de que la gente se acerque a Dios. Y nunca podemos decir esta es la forma correcta. Como dijo una hermana, yo cuando en un tiempo que era niña me llevaban a esa iglesia, a mí como que no me gusta, a mí me gusta es esa, la que se pone la falda, el velo, la cosa. Yo le dije, amén, gloria a Dios, no hay problema, vaya allá. Sencillo. Yo no puedo hoy decirle, hermano, usted, no, yo no puedo hacer eso.
Porque yo no soy el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a guiar a toda verdad. Él es el que nos va a dirigir. Filipenses capítulo 3, verso 8, por favor. Filipenses rápidamente, capítulo 3, verso 8. Mire esto. Filipenses 3:8, por favor. Se perdió allá. ¿Dónde está? Búscalo aquí en mi Biblia. ¿Lo tiene? Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia de ¿qué? Del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Presta atención a esto, porque la fe no es materia didáctica para aprender ni analizar. Es decir, para que la fe se me revele, necesito la sabiduría de Dios. El apóstol Pablo está diciendo que para él poder alcanzar a Cristo, para él poder alcanzar lo sobrenatural, para él poder tener la revelación de este misterio de la fe, él todo lo que sabe y todo lo que ha aprendido, él lo echa al pipote de la basura. Lo que él está diciendo es que todas las cosas, dice, las tengo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Él está diciendo, hay una revelación mayor, que es la revelación de mi Señor, que la que yo puedo razonar y que la que yo puedo entender. No está hablando cualquier hombre, está hablando el apóstol Pablo, un filósofo, un judío, un hombre preparado, formado en leyes, un doctor, fariseo según la ley, un hombre que conoce lo que está diciendo. Pero ese hombre que tiene el conocimiento, que es un erudito, que es un filósofo griego, que conoce la ley, conoce la Torá, ese hombre está diciendo, yo renuncio y pongo a un lado todos mis conocimientos por un conocimiento mayor y más excelente, es conocer a Cristo. ¿Me siguen? Aplausos. Wow. Diga, no es fácil. Porque mientras más títulos, más estudios, más difícil. No, el pastor a mí no me tiene que enseñar. Yo tengo 3 títulos, 4 títulos. Yo soy teólogo. Yo soy maestro. Yo soy doctor en leyes. Entonces, comenzamos a pensar que así es la fe, y la fe no tiene nada que ver con eso. Dice la Biblia que lo necio, lo vil, lo menospreciado, Dios lo tomó para avergonzar a los sabios, a los entendidos, a los poderosos del siglo. Estoy diciendo que se quede neófito, no estoy diciendo que no se estudie, que no se prepare. Lo que estoy diciendo es que nos va a costar y vamos a tener que renunciar muchas veces a tanto conocimiento para poder alcanzar este conocimiento del cielo. ¿Sabe cuál es el peor error que puede cometer una persona con trastorno de ansiedad, con una persona en depresión o en ansiedad? El peor error que puede cometer es comenzar a revisar las redes sociales, a buscar a ver qué tiene por el síntoma que siente. Porque va a encontrar un montón de información. Es más, el peor error que usted puede pensar, que usted puede cometer, es que usted siente un dolorcito aquí en el corazón y usted busque un dolorcito en el corazón del lado izquierdo. Le va a aparecer un infarto, comienza primero con un dolor en el brazo derecho, en el hombro arriba, ay papá, me duele aquí, y le empieza a doler exactamente el lugar que dijo las redes sociales, le dijo el internet, y usted comienza a decir amén, y comienza la mente a creer que usted está enfermo, que le va a dar un infarto, que usted tiene cáncer, que usted tiene un tumor, que usted se va a morir, que le quedan 3 meses. El apóstol Google se llama. Hay gente que le cree más al profeta TikTok y al pastor Instagram y a los ministerios de las redes que a lo que Dios dice todos los días con este espíritu y esta palabra. Aleluya, estamos acá. Y el apóstol Pablo dice, por amor a mi Señor, del cual lo he perdido. ¿Cuánto estás dispuesto a perder? Y lo tengo por... Aquí dice, para que la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor al cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo.
No se puede alcanzar la revelación de esta fe si no se renuncia a la lógica. Pablo lo hizo. No había forma, manera de él poder conocer más de Cristo con tanto conocimiento, con tanta filosofía, con tanta cosa. Por eso se nos hace difícil creer en lo sobrenatural, porque tenemos tanto raciocinio, tenemos tanta filosofía, tenemos tanto conocimiento, que lo primero que decimos es imposible, eso no va a pasar, eso no va a suceder. Pastor, yo estudié contabilidad, yo estudié esto y yo conozco de la matemática y de la cosa, y comenzamos a decir es imposible, ¿no? Y ahí estamos cerrando las bendiciones de las cosas sobrenaturales que Dios puede darnos. 1 Corintios 3:18, ¿qué dice? Tremendo. ¿Estamos aquí? ¿Está aprendiendo algo? Dile a alguien, hermano, no te engañes. Dile, no te engañes. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree que es sabio, hágase ignorante. ¿Para qué? Hay que renunciar. No nos engañemos. Entonces, esa sabiduría humana nos está limitando a tener revelación de esta fe sobrenatural que es espiritual. Ok, número 4, avancemos. La fe depende de su ejercicio para el espíritu de la revelación. Es decir, si no ejercitamos la fe, no podrá ser revelada. Deuteronomio 29, por favor. Deuteronomio 29 dice algo muy poderoso. Dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Diga conmigo, las reveladas son para nosotros. O sea, en otras palabras, el Señor quiere que nosotros entendamos que hay una herencia que Él tiene para nosotros de revelación. Las secretas le pertenecen a Dios, pero las reveladas, dice, nos pertenecen a nosotros, pero no solamente a nosotros, sino que también le pertenecen a nuestros hijos. En otras palabras, un hombre de fe dejará herencia de fe. Si tú eres una mujer de fe, dejarás hijos de fe y nietos de fe. La fe se hereda y la fe se transfiere. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, hijo Timoteo, le dice, en ti hay una fe que no es fingida. O sea, no es fingida, sino que hay una fe real. Y esa fe la heredaste o la recibiste de tu abuela Loida. Timoteo fue un hijo de un griego o de griego. Su madre era hebrea, pero su papá era griego. Así que su madre lo deja con su abuela en aquellos tiempos. Así que hay una transición entre dos culturas, los hebreos que eran esclavos, todavía bien esclavos, pero los griegos. Entonces, él nace de un padre griego que tiene otras creencias, pero nace de una madre judía y que su abuela era judía, y a Timoteo le enseñan los principios de la fe, y Timoteo se convierte en un joven pastor, y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en ti hay una fe que has heredado por causa de tu abuela Loida. Por eso, óyeme bien, dice la promesa en esta mañana que las cosas reveladas son para nosotros, pero también para nuestros hijos. Dígase, a mí se me revela, a toda mi casa también se le revela. Si al padre se le revela, a los hijos se les revela. Si a tu pastor se le revela, a la iglesia también se le revela. ¿Me siguen? Por eso estoy trayendo esta palabra, porque a mí se me está revelando esta fe para conquistar y alcanzar cosas sobrenaturales, mayores.
Entonces la fe no depende de su ejercicio para el espíritu de revelación. Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas son del Señor, pero habla de una revelación que también es para los hijos. Diga, para los hijos. Alguien que oiga lo que voy a decir. No a todo mundo se le revela la fe. Explíquelo, pastor. No a todo mundo se le revela la fe. Es decir, la fe se le revela a los hijos. Por eso hay gente en la iglesia que no es hijo y no se le puede revelar la revelación del Padre. Cuando a mí se me revela que Dios es mi papá y que yo soy su hijo, comienzo a recibir luzazos de revelación de las cosas eternas del cielo para mí. Aleluya, ¿entiendes eso? Pero el que no es hijo, el que es bastardo, no se atreve a sentarse a la mesa. Tiene duda, tiene miedo, tiene temor, no se siente digno. No hay revelación. Cuando hay revelación de la paternidad de Dios hacia nosotros, entonces viene la identidad y la fe comienza a aparecer y tú comienzas a creer. Aleluya. Estamos acá. Por eso dice que las reveladas son para nosotros, pero luego para los hijos. Primero se revela al Padre, luego se revela a los hijos. El Padre quiere revelarte esa fe, aleluya. Diga, esto es revelación. Hoy yo no estoy hablando de información, estoy trayendo revelación. Las cosas secretas son de Dios. Diga, las secretas son de Dios. Diga, pero las reveladas son para mí. Diga, son para mí y son para mis hijos. Amén. Oremos y pidámosle al Padre que nos revele esa fe. El mismo espíritu de fe y de revelación que está en ti estará en tus hijos. El mismo espíritu de fe que está sobre nuestros padres espirituales es el mismo espíritu de fe que también nosotros vamos a recibir. Así funciona este asunto. Así funciona este asunto. El deseo del Padre es que el Hijo llegue más lejos que donde Él llegó. Por eso Jesús fue un padre para sus discípulos. Por eso Jesús dijo, las cosas que yo he hecho mayores, ustedes harán. Amén. Entonces, el único que puede revelar la fe es el que la produce. ¿Quién es el que puede revelar la fe? ¿Y quién produce la fe? El Padre. Pero el Padre no te puede revelar a ti la fe si tú no tienes una amistad con Él. Por eso, primero debes tener la revelación de que Él es tu papá y de que tú eres su hijo. Uno, primer nivel, el nivel de hijo. Dos, el nivel de amigo. Esto le va a volar la cabeza. Escucha. Hay mucha gente que es hijo, porque el que cree y recibe a Jesús dice que se constituye hijo de Dios. ¿Cuántos están conmigo en eso? Ok, pero no todo el mundo es amigo. Y aquí vengo con la revelación. Dios no quiere que te quedes como hijo, sino que transiciones a ser amigo. Porque el padre de la fe se llama Abraham, y Dios habla de Abraham diciendo, Abraham, mi amigo. Abraham, mi amigo. Juan Llorente, mi amigo. ¿Amén? Liliana, mi amiga, te dice Dios. El Señor quiere que no solo nos quedemos como hijos, porque el hijo no sabe lo que hace el padre, pero los amigos sí conocen los secretos de sus amigos. Jesús le dijo a sus discípulos, ya no les llamaré más, sino que les llamaré amigos. Porque el cielo no sabe, no conoce lo de su Señor, pero el amigo sí. O sea, lo que Dios quiere es traer una revelación que nunca antes nos ha traído, pero para poder alcanzar y llegar a ese nivel de revelación es a través de una relación. Por eso las secretas son de Dios.
son de Dios. Pero cuando hay revelación que ahora eres hija, hijo, entonces viene la revelación de nosotros, pero luego dice para nuestros hijos, para siempre. Oiga bien, el único que puede revelar la fe es el que la produce, Dios. Quien es el que la produce, Él es el que te la puede revelar. Él es el que me la puede revelar. No es el pastor, no es el profeta, no es el apóstol, no es la teología, es Él. Diga, es Él. Él es, dice la Biblia, el autor consumador de la fe. Él es el autor consumador, aleluya, administrador de la fe. Él la tiene, Él la ministra y Él se la da a quien Él quiere. ¿Estamos aprendiendo algo? Aleluya. Ok, la fe es un espíritu que se manifiesta cuando hemos creído lo que está escrito. Vamos a leer, por favor, 2 Corintios 4:13. Repito en esta mañana, la fe es un espíritu que se manifiesta cuando hemos creído lo que está escrito. 2 Corintios 4, verso 13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Diga conmigo lo que está escrito. Diga lo que está escrito. O sea, ahí está diciendo que hay un espíritu de fe, pero ahora dice que debemos creer según lo que está escrito. Por eso, repito una vez más, la fe es un espíritu que se manifiesta cuando creemos lo que está escrito. Él no se va a manifestar hasta que tú no creas lo que está en este libro. ¿Te atreves a creer lo que está escrito? No cuestiones, no preguntes, solo cree. Si ya Dios lo dijo, yo lo creo. Punto. Si Dios lo habló, amén. Si Dios dice que eso es para mí, amén. Si Dios dice que yo soy sano, amén. Si Dios dice que yo soy próspero, amén. Si Dios dice que yo soy bendecido, amén. Y todo lo que Dios dice, yo lo creo. Punto. Se acabó. Como dice, según está escrito. Eso es lo que hay que creer, lo que está escrito. Creí, pero ahora dice, por lo cual también nadie puede hablar lo que no cree. Por eso hay gente que no habla fe, habla fracaso, habla derrota. Pero la gente que habla fe es porque ya lo cree. El que lo cree lo habla. Usted me puede decir, pastor, ¿usted se la cree? Yo no me la creo, yo lo soy. Punto. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy lavado con la sangre de Cristo. Yo soy más que vencedor. Yo soy bendecido en Él. Aleluya. No es que él se la cree, ella se la cree. No, es que ella es, Él es. Dile, no te la creas, hermano. Tú eres. Dile, tú eres lo que Dios dice que tú eres. Dile, tú tienes lo que Dios dice que tú tienes. Amén. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Amén. Y yo creo lo que la Biblia dice que yo soy. Así que cuando yo hablo, comienzo a cambiar mi mundo. Cambia tu mundo. Hablando, confesando la palabra. Por eso está diciendo que es conforme a lo que está escrito. Y yo comienzo a creer lo que está escrito. Por tal razón debemos hablar la palabra. Dile a alguien, habla la palabra. Dile, declara la palabra. Ora la palabra. Dile, no hables el problema. Vamos, ayúdame a predicar. Dile, no hables el problema. Dile, habla la palabra. Hecho está. Todo lo puedo en Cristo. Amén. Habla la palabra. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falte. Habla la palabra. Habla la palabra. Número 5. La fe tiene que ser revelada. Número 5. Si no fueres como un niño. Este es el punto número 5. Le va a bendecir hasta el ruedo del pantalón. Por favor, Marcos 10:15. ¿A quién se le revela la fe? Diga conmigo, si no nos hacemos como niños.
Si no fueres como un niño, no vas a ver, no vas a creer. Mira lo que dice Marcos 10:15. De cierto, digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Preste atención a esto. Ahí la palabra reino de Dios se refiere a todo lo sobrenatural y a todo lo espiritual del cielo. No está solamente hablando este verso de aquel día cuando vamos a entrar al reino de Dios, sino que en teología hay algo que se llama profecía de doble referencia, escritos de doble referencia. Este verso es un verso de doble referencia. ¿Qué significa? Significa que está hablando de aquel día para entrar al reino de los cielos, pero también significa que en este tiempo presente debemos hacernos como niños para poder entrar en el Espíritu al reino de Dios, para ver las bendiciones y las manifestaciones de su reino. Porque Jesús dijo, el reino de vosotros, el reino está entre vosotros. Entonces hay gente que está caminando en el reino de Dios sobrenatural. Porque el reino de Dios está aquí. Diga, el reino de Dios está aquí. Porque Jesús en la oración modelo nos enseñó a orar, venga tu reino, venga tu reino. Entonces Dios quiere que tú camines en esa dimensión de su reino. Y el que no se hace niño no puede caminar en la dimensión de su reino. Es decir, el que no se hace niño no puede tener la revelación de las cosas que existen y que están en el reino del mundo espiritual, en el reino del Espíritu. ¿Estamos acá? Aleluya. Si no fueres como niño, la fe, como cualquier realidad espiritual, le es escondida a los sabios según la carne, pero le es revelada a los niños. Jesús dice, estas cosas mi Padre las ocultó o las escondió y quiso revelársela ¿a quién? A los niños. Y no está hablando de los niños que están abajo en Maranata infantil. Está hablando de aquellos hombres y mujeres que tienen un corazón, una actitud como niño. Oiga bien lo que le voy a decir, le va a bendecir. Hay dos cosas que caracterizan a un niño. ¿Cuáles son? Fe y confianza. Un niño tiene una fe pura. Un niño cree porque cree. Y un niño tiene una confianza impresionante que ningún adulto pensante tiene. Si usted le dice, papi, después del culto, después del servicio, al final te vamos a llevar al parque, te voy a llevar a comer helado. Ese niño usted se lo dijo ayer y hoy está aquí en Maranata Infantil haciendo todo, pero él le va a recordar al salir del culto y le va a decir, papi, o le va a decir, mami, recuerda que tú me dijiste que hoy en la tarde íbamos a salir al parque y íbamos a comer helado. ¿Por qué él se lo recuerda? Porque él tiene la confianza de que usted se lo va a hacer. ¿Por qué él se lo recuerda? Porque él tiene la fe que cuando usted dijo eso, usted lo va a hacer. Él se lo cree. Aleluya. Y si nosotros no aprendemos a ser como niños en estos dos puntos, uno, fe como ellos, y dos, confianza en nuestro Padre, veremos estos milagros. Diga conmigo, para que la fe me sea revelada, debo serme como niño. Dile que está a tu lado, hermano, debe ser como niño. Wow, tremendo, tremendo. Lucas, por favor, acá, Lucas 10:21. Traje Biblia para la que colocan Biblia allí. Mire esto. Lucas 10, verso 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque escondiste estas cosas, oiga bien, de los sabios y entendidos, y las revelaste ¿a quién? Wow, usted está aquí en esta mañana. ¿Qué dijo el Señor? Padre, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, y las has revelado ¿a quién? Por eso es la gente sabia, entendida allá afuera, tropieza con esta fe. Por eso dice la palabra que la fe es locura para el que se pierde. O sea, el no creyente dice que estás loca, dice que estamos locos, porque ellos no entienden esta revelación del Espíritu, que la Biblia dice que Él se lo escondió a los sabios, a los entendidos, y nos la reveló a nosotros. Alguien tiene que alegrarse, diga el Señor, gracias Padre. Aplaude, gracias Señor, porque me ha revelado. El Señor nos ha dado algo tan maravilloso, tan poderoso, que es la fe, que no se la dio a los sabios, a los entendidos, se la dio a los niños. Seamos como niños, amados. Seamos como niños, tengamos confianza, creamos las cosas, aleluya, tenemos que creerlas. Lucas 10:21, Jesús les llamó a sus discípulos niños, porque en el contexto Jesús les está hablando a sus discípulos, y Jesús dice, nos las has revelado. Sí, Padre, porque así te agradó. Diga conmigo, a Dios le agrada revelarme su fe. Dios escoge revelar la fe a los niños que tienen el espíritu. Dios escoge revelar la fe a los que tienen espíritu de niño. ¿Habrá aquí alguien con un espíritu como el niño? Un niño cree, él no cuestiona. Miren, una vez yo hice un comentario y la pastora también, hace como un año o 2 años, algo así, un año, de comprar un carro para la pastora. Y un profeta dio la palabra. Bueno, por cierto, el profeta Virgilio le dijo, tú vas a tener tu carro, van a tener cada uno su carro. Entonces los niños, mis hijos, escucharon eso. Y el año pasado ellos me decían, mamá, ¿qué pasó? ¿Vas a comprar el carro a mi mamá? Ellos no me están preguntando, papá, ¿tú tienes la plata? No, ellos me están diciendo, vas a comprarlo. O sea, una fe impresionante. O sea, ellos no preguntan si hay plata, si hay dinero. Ellos dicen, compra el carro, vas a comprarlo. O sea, como que, solo porque tienes que comprarlo ya. Para ellos solo hay que comprarlo, pero para mí y mi mente dice, pero ¿dónde está la plata? Por eso tenemos que ser como niños, aleluya, que creemos y ya, punto. Falta poco, diga, falta poco. Comprar sin dinero. Amén. Diga, vamos a comprar sin dinero este año. Así que empiece a creer por ese carro, por esa casa, por esa moto, ese vehículo que usted necesita. En el nombre de Jesús, sea como niño. Crea todo lo que Dios dice para usted. Hay 2 cosas importantes, amado: fe y confianza. Eso está en los niños. Así que para entrar al reino de Dios hay que tener fe como un niño. Mateo 18, versículo 3. También dice que el que no se hace como un niño no entrará ni verá el reino de los cielos. Dice Mateo 18:3, y dijo, de cierto, digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren entrar al reino de los cielos? Amén. Y no solo me estoy refiriendo a aquel día, me estoy refiriendo ahora mismo. El Señor quiere que ahora mismo tú camines en esa dimensión del reino de Dios. En el reino de Dios no hay escasez. En el reino de Dios hay abundancia. En el reino de Dios no hay enfermedad. En el reino de Dios hay salud, hay vida, hay prosperidad, hay bendición.
Tú tienes que caminar en ese reino, Padre. Sé niño, sé como niño. Número 6, quedan 2 puntos. La fe me tiene que ser revelada. En sexto lugar, la revelación de la fe está condicionada a la revelación de Dios y su Hijo Jesucristo. En el punto 4 expliqué un poco de este punto 6, pero voy a ser más breve. Repito, la revelación de la fe está condicionada a la revelación de Dios y de su Hijo. O sea, para que la fe me sea revelada, hay una condición. Y esa condición es revelación del Padre, revelación de su Hijo Jesucristo. Marcos 11:22. Quiero que sea más violento, Wilson, por favor, guarda el teléfono. Yo estoy leyendo Biblia y voy a seguir leyendo Biblia, así que olvídese de todo y agárreme la Biblia. Marcos 11:22. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe ¿en quién? En el líder, en el pastor, en el gobierno. Diga: en Dios. Tened fe en Dios. Estamos hablando del punto número 6, que la revelación de la fe está condicionada a la revelación de Dios. O sea, yo debo tener fe en Él, en Dios. ¿Por qué está condicionada? Porque la fe es de Dios. Preste atención. Este verso está mal traducido. O sea, es decir, en el original, que fue en el original griego, no dice tened fe en Dios. En el original dice tened la fe de Dios. Búsquelo. En el original dice tened la fe de Dios, no en Dios, de Dios. Porque la fe es de Dios. No es la fe de William. No es la fe, gloria a Dios, de alguien más, sino la de Dios. Diga: yo necesito la fe de Dios. Nadie puede tener la fe de Dios siendo enemigo del dueño. Hazte amigo de Él. Hablábamos hace rato, ¿verdad?, de Abraham. Para hacerse amigo de Dios, primero debemos hacernos hijos. ¿Cuántos son hijos acá? Ese es el paso número 1. Hazte hijo y hazte hija de Dios. Pero una vez que eres hija y que eres hijo, ya tienes revelación del Padre, ahora transiciona a una amistad con Él. Hay un amor en 2 direcciones que es requerido para que la fe se nos revele. Número 1, el amor de Dios hacia mí, o sea, el amor de Él hacia mí, porque yo soy su hijo. Y 2, el amor mío hacia Dios. Por eso dice que le amamos, porque Él nos amó primero. Porque Él es mi papá, Él es mi padre, y debo amarle y debo honrarle. Es importante esa revelación. Gálatas capítulo 2 verso 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Vamos a leer eso. Ya no vivo yo, dijo Pablo, mas vive Cristo en mí. Ahora vea lo que dice: y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe de ¿quién? ¿Alguien ha leído alguna vez esa palabra? Están faltos de lectura, gloria a Dios. Voy a decir lo que le dice el líder a Marco: si Cristo viene, te vas a quedar. ¿Usted ha visto a un negrito de Dominicana? Se llama el líder. Y le hace preguntas de la Biblia y el tipo está perdido. No pasa hoy aquí, ¿verdad? ¿Qué dijo Pablo? Con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, más bien Cristo en mí. Ahora dice: y lo que ahora vivo en la carne, mire lo que dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Diga conmigo: revelación del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo tiene revelación de 2 cosas: de la fe y del amor de Dios para con él. Por eso
La revelación de la fe está condicionada a la revelación que yo tengo de Dios y a la revelación que yo tengo de su Hijo. Si a mí no se me ha revelado Dios todavía, si no se me ha revelado su Hijo todavía, entonces esa fe estará todavía ajena, estará aislada. Pero cuando hay revelación del Hijo de Dios, cuando hay revelación del Padre a mí, entonces esa fe, aleluya, también es liberada, es revelada a mi vida. Ahora, es la fe de Dios en la que vivo y no en la mía. Por eso dice tener fe, tener la fe de Dios. Por eso debemos vivir en esa fe. Y finalizo con el punto 7. Necesito cultivar una relación con el Espíritu Santo. Escúcheme bien. Para que la fe me sea revelada, en séptimo lugar, necesito cultivar una relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el administrador de todos los misterios y tesoros de Dios. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos enseñará y nos revelará y nos mostrará todas las cosas. Vamos a leer 1 Corintios 2:9. Habla de cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que no han subido al corazón de hombre, que están guardadas o reservadas para aquellos que aman a Dios. Como dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quienes. Por eso la fe obra por el amor. Y cuando tú amas profundamente a Dios y tienes una relación profunda con Él, a través del Espíritu Santo comienza a revelársete la fe. Comienza a revelarse el espíritu de fe. Aleluya. Y el Espíritu Santo es el que nos revela todas las cosas. Hay una herencia que está en lo profundo de Dios, en lo profundo del Padre. Mire lo que dice: cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que no han subido al corazón de hombre. Está hablando de una herencia espiritual. Está hablando de algo que está reservado, que está guardado, que está en lugares celestiales. Está hablando de una herencia espiritual. Pero esas cosas, dice, están reservadas. Están reservadas. ¿Para quiénes? Para los que lo aman. ¿Para quiénes? Para los que aprenden a tener una relación con el Espíritu Santo de Dios. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana diciendo: yo quiero tener esa revelación con el Espíritu Santo de Dios? Aleluya. Herencia y fe están en lo profundo de Dios. Ya voy a terminar. Oiga bien, herencia y fe están en lo profundo de Dios. Por eso yo tengo que relacionarme con el Espíritu Santo. Y quiero finalizar con el Evangelio según San Juan. Vamos a leer capítulo 16. Mire, le va a bendecir este punto final y este texto de Juan 16, versículo 13. Por favor, ¿lo tiene? Leamos. Todavía un poco, dice el Señor. 13, sí, ok, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará ¿qué? Todo lo que oyere. Diga conmigo: Él revela todo lo que está en el corazón del Padre y lo hará saber las cosas que habrán de Él. Hay cosas ocultas que están en el corazón, que están en el reino. Hay herencias, hay cosas que todavía usted no ha imaginado, que no han subido a su corazón, que no están en mente humana, están reservadas para nosotros, la iglesia. El 14 dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. ¿Cuántos quieren que el Señor les haga saber esas cosas? ¿Cuántos quieren que el Señor les revele? Aleluya. Jesús está diciéndole a sus discípulos de las cosas que vienen y que van a ser reveladas.
Y en el verso 15 dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Wow. Mire eso. Por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Estaba hablando del Espíritu Santo, estaba hablando del Consolador, estaba diciendo que Él se iba, pero que no les dejaría solo, sino que enviaría al Consolador, al Espíritu Santo. El verso 13 lo explica diciendo que cuando Él venga, Él va a revelar todas esas cosas y nos las va a hacer saber. Y una de esas cosas que Él nos hará saber es la fe. Por eso colócate de pie, por favor, en esta mañana. Aleluya. Y hagamos una oración diciéndole al Señor que nos revele la fe. ¿Ven cuántos están acá? Cierren sus ojos, por favor. Si me ayudan con adoración, yo sé que estás aquí en canción, si está, por favor. Gracias, Espíritu Santo. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos y comience ahí a pedir ahora. Comience ahí a demandar, vamos. Comience a decirle, Señor, revélame esta fe, Padre. Tú eres mi Padre, yo soy tu hijo, yo soy tu hija, Señor. En esta mañana, revélame, Señor, esa fe, Padre. Necesito, Señor, renunciar a mi lógica, a mi raciocinio y comenzar a transicionar y a creer en la fe de Dios. Señor, hoy yo demando esa fe tuya, Padre. Señor, permítenos en esta mañana tener ese nivel de la revelación de la fe. Padre, en esta mañana sabemos que la fe es un misterio, Señor. No puede ser entendida, no puede ser razonada, comprendida, estudiada, sino que es un misterio, se revela. Tu palabra dice, Señor, que las cosas reveladas pertenecen a Dios, pero las reveladas, las secretas a Dios, pero las reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Señor Padre, en esta mañana pedimos en el nombre de Jesús que nos permitas, Señor, tener una revelación, Padre, de hijos. Una revelación, Señor, de que tú eres nuestro Padre y de que nosotros somos tus hijos, Señor. Pero también una revelación de que somos amados por el Padre. Señor, que en este día y en esta mañana, Padre amado, podamos comprender y entender, Señor, que si no nos hacemos como niños, Padre, no podemos, Señor, caminar en esa dimensión de la revelación de tu reino, Señor. Padre, que en esta mañana esta iglesia, Padre, entienda, Señor, Padre, que tú quieres revelar cosas que no han subido al corazón de hombre, Señor, que todavía no han sido reveladas, que ojo no ha visto, que oído no ha oído. Señor, que en esta mañana se comiencen a revelar. Vamos, yo quiero que usted ore, por favor, y me ayude con una adoración allí, por favor, en esta mañana. Aleluya, vamos, iglesia, comienza a pedir esa revelación. Nos despedimos de la transmisión. Vamos, comienza a pedir en esta mañana revelación de fe.